Bendiciones, hermanos. Reciban un cordial saludo, un cordial abrazo a todos los que están acompañándonos en esta hora para recibir la palabra de Dios. Le damos un cordial saludo a todos los hermanos de la iglesia, los familiares, amigos que están conectados con nosotros en este día. Hoy tenemos también palabra de Dios. Estamos tratando de seguir una línea que el Señor nos ha marcado. Y como yo dije una vez, que los padres nos alegramos cuando nuestros hijos van creciendo. Yo sé que si usted ha tenido hijos, si usted tiene un hijo pequeño y usted lo ve creciendo, usted lo ve desenvolviéndose, usted lo ve siendo un poco más independiente, usted se alegra porque eso es señal de que está madurando. Cuando un hijo nuestro, cuando una persona se independiza, puede hacer cosas por sí solo, sin la ayuda de sus papás, pues es señal de madurez. Totalmente lo contrario con los hijos de Dios. Entre más dependamos de Dios, más maduros somos. Demostramos ser maduros espiritualmente cuando dependemos más de nuestro Padre Celestial. Y estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo diferente. Hoy venimos con una palabra de regocijo, de alegría, porque recordamos a un Dios que vela por sus hijos, un Dios que nos cuida, un Dios que provee, un Dios que está atento a las necesidades de sus hijos, que no nos ha dejado abandonados, que no nos ha dejado tirados a la intemperie, sino un Dios que nos ama, un Dios que provee por nosotros. Es un Dios que no está indiferente ante las necesidades de nosotros. Usted puede tener una necesidad, yo también tengo, yo creo que todos tenemos. Yo quiero decirte en esta hora que Dios no se está haciendo de oídos sordos, ni se está haciendo el ciego. Él sabe, Él conoce nuestras necesidades y Él está operando y Él lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Estamos entrando en una etapa donde vamos a ver proveer a Dios de una manera milagrosa, de una manera poderosa, donde recordamos cómo lo ha hecho en el pasado y cómo lo hace en el principio, en el presente también. En esta etapa recordamos cómo una y otra vez Dios ha suplido para su pueblo, ha suplido lo que necesita, aún en lugares y tiempos en donde a vista humana es imposible. Cuando vemos para todos lados y vemos que no hay por dónde, Dios interviene. Después de uno de los milagros más grandes que se registran en la Biblia, que se registran en la historia del pueblo de Israel, que fue cuando el Señor abrió el mar para que su pueblo caminase en seco, después de ahí dice la palabra que el pueblo parte al desierto dirigidos por Moisés. En Éxodo 15:22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Pero hay que recordar que el que iba delante dirigiendo esa travesía era el mismo Señor, era el Señor de los ejércitos el que iba delante. Dice la palabra con una nube en el día, una columna de nube y una columna de fuego en la noche. Era Dios el que los estaba dirigiendo. Moisés no había hecho nada más que dirigir y ser obediente. Moisés no había enviado esas plagas. Moisés no había abierto ese mar. Fue Dios el que estaba operando, el que estaba orquestando todo. El líder, el comandante, el que iba dirigiendo esa caravana era el mismo Señor. Y dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Recordemos que era Dios el que los estaba dirigiendo por el desierto. Ellos podían haber tomado otra ruta que era más corta, pero tenían que pasar por tierra los filisteos y el Señor dijo, para que cuando el pueblo vea la guerra no se eche para atrás, mejor vamos a tomar este camino. Y 3 días por el desierto. Cualquiera dice, bueno, no son muchos, pero en el desierto sin agua es el límite que una persona puede aguantar. 3 días. Y suficiente para olvidar una gran victoria, un gran milagro. Cuando tenemos el problema encima, cuando viene la necesidad, muchas veces lo que hacemos es olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado.
Fue seguramente hasta que se acabó lo que ellos traían de Egipto. Seguro traían provisión, seguro traían agua en cantimploras, en jarrones, no sé, en recipientes. Cuando se empezó a escasear, el pueblo ya empezó a inquietarse. Y Dios sabía que ellos necesitaban agua. Dios lo sabía, por supuesto. ¿Usted cree? Dios no es un Dios que se hace el ciego. Él sabía, andan en un desierto y se les está acabando el agua. Con Dios no podemos andar con cartas debajo de la manga. Decir, bueno, vamos a ver, aquí por cualquier cosa voy a hacer. Yo confío en Dios, pero por si acaso voy a hacer esto. Confío plenamente en el Señor, pero voy a guardar esto por aquí por cualquier cosa. Señor, yo sé que tú me puedes sanar, confío en ti, pero por cualquier cosa me voy a tomar la pastilla. Nosotros no podemos andar así con el Señor. O creemos o no. No se le puede decir, Señor, en ti confío, pero por si las dudas. Eso no vale con el Señor. Y a lo largo se ve un estanque de agua, se ve un pozo, se ven aguas. Imagínense la desesperación de la gente. Me imagino que salieron desbocados, todo el mundo pasándole por encima a todo el mundo gritando, haciendo algarabía, festejando, agua, agua, llegamos, todos corriendo desesperados. Pero con el primer sorbo que ellos dan, se dan cuenta que esa agua es amarga. Eso dice la palabra ahí en ese mismo capítulo, si usted sigue leyendo. Se dan cuenta que esa agua es amarga. Fue como una broma cruel eso. Llegar, usted estaba 3 días sin agua y llegar a un estanque de agua y tomar y ver que está amarga, pero cualquiera se pone a llorar. Y lo primero que hacen es reclamarle a Moisés. El pueblo empieza a murmurar. Y yo decía, Señor, pero tu pueblo, pero es que todavía venían oliendo a Egipto, todavía venían con cicatrices de los látigos, todavía no eran un pueblo así que oficialmente el pueblo, porque no se les había dado la ley, y ya el pueblo de Dios había empezado a murmurar. Ya empezaron, y murmurar, sinónimo de chisme, y etcétera, es hablar mal de una persona cuando ésta no está presente, etcétera. Yo creo que todos conocemos los sinónimos de murmurar, desde el principio, imagínense. El segundo libro de la Biblia, venían saliendo de Egipto y ya empezaron a murmurar. Y murmurar, pues contra Moisés, qué barbaridad, nos hizo salir de allá, ¿cómo es posible? Necesitamos agua. El pueblo empezó a murmurar. Y Moisés le dijo, Señor, ¿qué hago? Y dice que el Señor le mostró un árbol. Aquí yo les estoy contando la historia para hacerla un poco más corta. Dice que Dios le mostró un árbol, le dijo, tíralo en las aguas. Y cuando la tiró en las aguas se endulzaron. Un acto milagroso. Y dice que allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Imagínese Dios, lo hermoso de Dios usando cosas tangibles, visibles para darle una enseñanza a su pueblo. Endulza las aguas, tenían el sabor dulce, el sabor rico, y les da estatutos y ordenanzas. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, mis leyes son dulces, mis decretos, mis ordenanzas son dulces. Por eso dicen que los judíos, cuando le están enseñando la ley a los niños, les dan miel para que ellos asimilen dulzura con la ley, dulzura, la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 103, Salmos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dios le estaba diciendo, todavía tenían el saborcito dulce, se le había ido el amargo, y entonces les da las ordenanzas y dice que allí los probó. Fue como decirles, bueno, de aquí ahora en adelante el asunto cambió. Ahora van a tener que depender de mí. Y no se vayan por lo que sus ojos ven a primera vista. Porque a veces se ve bueno, pero su fin es amargo. A veces nosotros vemos cosas, por aquí me voy, esto se ve bueno, este negocio se ve bueno, voy a hacer esto porque se ve deleitoso, se ve bueno, y su final es amargo. Y el pueblo se dirigía al Sinaí para recibir las leyes. Ellos iban camino al Sinaí. Y eso fue una enseñanza previa. Fue como decirles, lo que yo les voy a dar más allá es algo dulce, es algo que les va a quitar lo amargo, es algo que les va a dar vida, es algo que les va a calmar esa sed.
Y el verso 26 de ese mismo capítulo 15 de Éxodo dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Pero aquí podemos sacar toda una enseñanza. Dice, si oyes atentamente, no solo oiga, sino que haga lo recto delante de Dios, porque mucha gente oye y oye y oye y oye, pero no hace. Y dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardes sus estatutos. Y aquí es algo que podemos hacer una revolución teológica, porque dice, y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré. Dios enviando enfermedades. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios le envió esas enfermedades a los egipcios y dice, si usted me hace caso y sigue mis ordenanzas, yo no se las voy a enviar a ustedes. Si usted ve el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones, las maldiciones, usted se da cuenta que Dios utiliza esas cosas también, aunque no lo queramos. No vamos a decir que el que está enfermo está en pecado, pero aquí se nos dice que Dios también, cuando hay desobediencia, puede utilizar esos métodos. Y el verso 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de esto se fueron a Elim, un lugar hermoso. Ya no eran ese poquito de agua que había ahí, sino que era un lugar lleno de palmeras. 12 fuentes de agua habían y 70 palmeras. Podríamos hablar también del número 2 y 70, gobierno que es, pero nos vamos a ir aquí por el lado de la provisión. Dios, después de haber pasado el pueblo por esa prueba, ahora les da un refrigerio. El agua no era un problema para Dios. Dios podía haber hecho agua en cualquier momento, un río de donde ellos menos se lo imaginaban, pero dice ahí que los estaba probando. Lo que quería ver era lo que había en su corazón. Eso dice la palabra, que los hizo pasar por un desierto para ver lo que había en su corazón. Después de la prueba vino ese refrigerio. Israel no tuvo un milagro en Elim, en esos estanques y esas palmeras. Tuvieron las fuentes, las palmeras, pero no hubo milagros ahí. No hubo ni cambio milagroso de lo amargo a lo dulce. No se les dio estatutos, ni promesas, ni ordenanzas, ni una nueva revelación de Dios. Y no hubo un nuevo nombre de Jehová por aprender. Entonces, tenían lo que ellos andaban buscando, la comodidad, el confort, lo necesario, pero no hubo una revelación de Dios. Que lo que Dios nos da no nos impida ver al Dios que nos da las cosas, al Dios sobrenatural, que sus bendiciones, hermano, no ocupen el lugar que Él se merece, que al estar en la comodidad, que al estar en abundancia, que gloria a Dios si usted lo tiene, si usted está cómodo, gloria a Dios, que eso no lo impida ver al Dios que le está proveyendo todas esas cosas, que eso no impida que usted le busque de corazón, que usted se derrame delante de Él buscándolo y alabándolo. En tiempos de refrigerio también hay que buscar a Dios. En el capítulo 16, de ahí de Éxodo también, el capítulo 16, verso 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, adivinen qué, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Después de salir de esa comodidad, de ese confort, de ese relax, de esa cosa tan linda y de ese paraíso en esa sequedad, el pueblo marchó al monte Sinaí para recibir las leyes. ¿Quién quería salirse de un lugar así? Saber que estaban en un lugar soñado. Dejar el lugar de descanso para irse otra vez al desierto, pues nadie lo iba a querer hacer. Elim no era la tierra prometida. Ese era una estación para recuperar fuerzas en camino a la tierra prometida. Ellos no se podían quedar ahí y decir, llegamos a la tierra prometida. No. Esto es apenas una estación para recuperar fuerzas. En nuestras vidas hay temporadas de refrigerio y temporadas de desierto. Eso es lo normal. Quien diga lo contrario,
Todos hemos pasado por temporadas donde todo va bien, donde todo está feliz, donde todo está viento en popa. Y hay temporadas donde vemos las cosas un poco más difíciles, donde vemos desiertos. Lo normal es no querer que la temporada de refrigerio pase. Todos queremos estar siempre en el confort, obviamente, que no venga ninguna dificultad, que no venga nada. Todos queremos pasar ahí. Sin embargo, eso es parte de la vida. A veces nos toca pasar por un desierto, a veces nos toca pasar por una necesidad, a veces nos toca pasar en descanso, en sosiego, en victoria, y en otras nos toca duro. Y yo sé que todos concuerdan conmigo, y como decía una persona que queremos mucho, decía, la vida es difícil con Dios y sin Dios, yo prefiero pasarla con Dios, porque tenemos alguien que nos ayuda. El Dios que hizo a Elim, el Dios que hizo ese lugar de descanso, las palmeras y los estanques de agua, es el mismo que los iba a acompañar en el desierto. Eso no era todo lo que Dios podía hacer, ese era Dios manifestándose para bendecir a su pueblo, pero el mismo Dios que los estaba bendiciendo ahí, los iba a ir acompañando por todo el desierto. Y no dice cuándo habían caminado, pero ya tenían hambre. No sé si todavía venían mojados de la nadada y de la piscineada, pero ya tenían hambre, ya estaban pensando en comida, ya se estaban quejando. Ya el problema no era el agua, porque de seguro pues ya habían recolectado agua. Ahora el problema era que pues tenían hambre. Ese es el problema. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? En donde comíamos bien. Si usted sigue leyendo ¿cuál comían bien si eran unos esclavos? Que ollas de carne, bueno, cuando la gente quiere quejarse, hasta inventan. Es que yo en mi país, ni él mismo se la cree. Estos decían, ollas de carne. Véngame a mí con ollas de carne. Ni ollas tenían, menos carne. Comíamos bien, eran esclavos, eran la escoria, eran los que hacían los trabajos pesados, y ellos añorando porque comían bien ahí. Ya estaban pensando en comida. Nos trajeron aquí, oiga la acusación, para hacernos morir de hambre. Ninguno se había muerto de hambre. Andaban tal vez muertos de hambre, pero ninguno se había muerto de hambre. Ninguno. Y ellos acusaron, ustedes nos trajeron aquí para matarnos del hambre. Jamás, eso no fue la intención ni de Moisés, ni mucho menos de Dios. Preferían tener un bocado seguro bajo los pies del enemigo que confiar en Dios. Garroteados, cansados, maltratados, sin dignidad, pero con el estómago lleno. Dios los estaba enseñando a depender de Él. Ok, ya ustedes no dependen de los egipcios, ahora dependen de mí. En medio de la nada, porque ellos estaban en medio de la nada, por eso se llama desierto, porque no hay nada. No hay vida y eso es duro, eso es caliente, eso es seco. No había más que depender de Dios. Dios los llevó por un lugar donde o dependían. Ahí no habían abastecedores, supermercados. Bueno, cualquier cosa, yo paso por ahí, me compro algo para el camino. Ahí alisto unos sándwiches para el camino por cualquier cosa. No. Ahí no había. Tenían que depender de Dios a ciegas. No había cómo sembrar. Humanamente no podían hacer nada más que clamar a Dios y esperar en su misericordia. Eso es lo que tenían que hacer. Señor, aquí vamos a ciegas. Ni sabemos para dónde vamos, no conocemos este camino, no sé, pero aquí dependemos de ti. Pero empezaron a murmurar. Y en el verso 4 dice así: Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios no lo reprendió en ese instante por haber murmurado. No estaban murmurando y dudando de Moisés y Aarón. La afrenta era contra Dios. Moisés les dijo, pero ustedes no están murmurando, están murmurando contra Dios, contra los que se están quejando. Y Dios les manda a decir de una vez, voy a hacer llover pan del cielo. Eso es una promesa extraordinaria. Nunca se había visto
caer del cielo pan, porque del cielo no cae pan. Aún Dios prometió que Él proveería para Israel de una manera inesperada. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer pan del cielo? Esto nos recuerda de que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Algunas veces Él provee recursos conocidos y algunas veces recursos desconocidos. Y eso es lo majestuoso de Dios. A nadie se le hubiera ocurrido, pan del cielo. ¿Cómo? Pan del cielo. ¿Cómo va a caer pan del cielo? ¿Y cómo irá a caer? Imagínese usted el pan. Bueno, no, ya me iba a ir para otro lado, pero Dios dijo pan del cielo. Y ellos lo único que tenían que decir, bueno, y Él dijo que iba a caer pan del cielo. Pan del cielo. No era una opción, era creer. Era más fácil encontrarse por ahí un trigal que Dios hubiera dicho, wow, den la vuelta a la esquina y ahí hay un trigal y ustedes pueden ir a recoger trigo y pueden hacer pan. O a la vuelta de la esquina hay un granero bien grande lleno de pan, vayan. O carretas llenas de pan para que ellos comieran, pero nunca que cayera del cielo. De donde menos se te ocurra, de donde menos se le ocurra a usted y a mí, Dios puede enviar lo que necesitamos. Ellos no se imaginaban cómo va a caer pan. Nunca había pasado, ni volvió a pasar. Aún en medio de la nada, cuando nuestros ojos no vean nada, cuando nuestra lógica no encuentre el camino, Dios nos puede enviar la provisión a su manera. Aún rompiendo esquemas, paradigmas, leyes de la naturaleza, lo que sea, si Él tiene que hacer algo. Y Él lo cumplió, Él dijo, yo voy a enviar pan del cielo. Y si Él lo dijo, Él iba a cumplir. El requisito era recoger lo necesario para el día. Eso es nada más. Lo del día. Más o menos eran 2 kilos por persona que ellos podían recoger. No pueden guardar para mañana. Y por ahí algún vivillo guardó, no, por aquello que oímos mal, por si se los olvidó, por aquello que el vecino cogió más y después yo llego y no hay. Guardaron, pero dice que cuando guardaron, eso se aguzanó y empezó a oler feo y Moisés se enojó. Tenían que ser dependientes totalmente de Dios, totalmente depender de Dios. Bueno, tengo para hoy. Mañana Dios dirá, bueno, vamos a ver, Él dijo que mañana, y mañana salir otra vez con la fe, creyendo en la promesa de Dios de que iba a haber nuevamente. Les daría lo necesario para cada día. ¿Recuerdan el pan nuestro de cada día? Tenían que creer que mañana también iba a haber. Ahora nosotros acostumbramos, bueno, y esa es la costumbre ahora en estos tiempos, pues tú no vas al supermercado y llena hasta donde más no se puede, si están los recursos, llena la refrigeradora y todo lo que puede de comida para tener. Pero imagínese que usted vaya ahí de a un huevito diario. Bueno, vaya, cómprese 4 huevos o uno para cada uno, o si no lo parte a la mitad y comemos aquí. Y ya tenemos para hoy. Mañana vamos a ver qué hay para mañana. Nosotros ahora acostumbramos a tener extra, pues porque la sociedad ahora sí lo dice, pero imagínese lo que es estar dependiendo. Hoy tuve para comer. Mañana, Señor, para mañana no tengo, porque ellos no podían guardar, no tenían. No había para mañana, tenían que salir con la expectativa, con la fe de que Dios iba a proveer para ese día también. Pero lo más interesante es que no se los puso en la boca. Dios no les dio el pan en la boca o le dio las tortas hechas o los baguettes hechos ahí o el pan. No, tenían que salir a recogerla. Ellos tenían que salir a recoger ese pan. Y si usted sigue leyendo, tenían que salir temprano porque cuando salía el sol eso se derretía. Así, Dios decía, bueno, por aquello que alguno diga, bueno, yo estoy acostumbrado a comerme un brunch, decimos por aquí, a las 11 de la mañana me levanto y ahí recojo. No. Tempranito, levántese tempranito, recoge lo que tenga que recoger, porque cuando sale el sol se derrite. Eso, hermano, es lo que la mayoría hacemos. Salimos a nuestros trabajos a recoger ese maná que ya Dios preparó de antemano para nosotros. Ya Dios lo envió. Era una obediencia, pero era una disciplina también. Tenían que levantarse temprano. No era así de que, Dios provee y entonces aquí es todo el mundo durmiendo y relajando, que salgo a las 4 de la tarde y agarro otro poquito y No. Tempranito, una disciplina. Dios no quería que su pueblo se volviera indisciplinado. No solo pan le dio, sino que también carne. Carne, entre las 2 tardes le voy a enviar carne. Volviendo a ver para todos lados, no se veía
Nada. ¿De dónde carne para tantos? ¿Pero de dónde? Y para esa misma tarde tenía que estar la carne. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Pero déjeme decirle que Dios mueve los vientos, ordena la naturaleza y pone todo en su lugar para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, si tiene que ordenar todo, bueno, usted muévase para acá porque por aquí es donde va a caer. Hágase para allá porque por aquí es donde va a pasar la bendición. Dios nos va guiando para ponernos en el camino de la bendición. Porque estos pájaros que Dios mandó codornices, estos pájaros migraban regularmente entre el sur de Europa y Asia a través de esa península por donde ellos iban caminando. Lo hacen varias veces, entonces Dios sabía, por aquí van a pasar esas codornices y ahí van a tener, cuando esas codornices se cansan, dice que caen al suelo y descansan, pero ahí fue un fiestón. Dios les mandó carne de la nada y estamos hablando para millones de personas. Dios quiere que tú y yo entendamos que dependemos de Dios. En estos días, en estos tiempos, dependemos de nuestro trabajo a ciegas, del cheque. Señor, yo dependo de ti, pero yo sé que el cheque está ahí, yo sé que la cuenta está ahí, yo sé que tengo el ingreso. Pero eso viene de Dios, es el medio que Dios está utilizando para bendecirte. Que aunque como yo digo, aunque esta llave se cierre, Dios tiene otra llave por aquí, porque el estanque está en los cielos y tiene muchas llaves. Si una se cerró por aquí, Él abrió otra por allá. Y si esta estaba tirando de gotero, voy a abrirle esta ahí con bastante para que caiga. Dios quiere que aprendamos a depender en Él. El verso 26 de ese mismo capítulo dice: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. Y dice: en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Dios quería que su pueblo sacara un día para dedicárselo a Él. Este día va a ser para mi Señor. Voy a estar con mi familia, voy a estar enfocado en Dios, voy a estar meditando en Él, voy a estar orando, voy a estar tranquilo. No voy a dedicárselo al Señor. Y el Señor le dijo: no se preocupen por el de ese día. El día anterior les voy a dar doble y ese no se les va a poner malo para que ustedes no tengan que salir. Y esa fue la táctica que el Señor tuvo que usar. Ese día de descanso no había provisión. El que tiene oídos para oír, oiga. El día del Señor, en ese día no se consigue alimento, porque Dios quiere que usted se lo dedique a Él. Por eso los días anteriores Él le suple para que ese día usted pueda dedicárselo a Él. Aleluya. Dios nunca desamparó a su pueblo en el desierto. Dice el verso 35 de ese capítulo. Al final dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaran a los límites de la tierra de Canaán. Por 40 años, diariamente, Dios enviaba la provisión diaria. No podían guardar en graneros ni en alacenas, diariamente. Todos los días, por 40 años, el pueblo salía y sabía que iba a haber provisión para ellos y para su familia, que iban a comer hasta saciarse, pero tenían que confiar en Dios. No les quedaba otra. Si usted está pasando por un desierto, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por una necesidad, Dios nos quiere recordar en esta mañana, en esta hora: acuérdate que yo soy tu proveedor. No estás solo en este camino, no estás solo en este problema. Tú dependes de mí. Aprende a confiar en mí. Aprende a confiar en mí. Dios nos habla y me habla a mí también en ese momento. Aprende a descansar en mí. En el capítulo 17, en el verso 1, este es el último capítulo que vamos a tocar. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y adivinen qué, murmuró contra Moisés y dijo:
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo, Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Israel hizo exactamente lo que Dios le mandó. Ellos estaban siguiendo esa columna, ellos estaban siguiendo a Dios. Con esa columna de nube y con esa columna, ellos estaban siguiendo a Dios. Estaban ahí, tal vez algunos a regañadientes, pero estaban siguiendo lo que Dios les había mandado hacer. Pero no había agua para beber. Estaban en la voluntad de Dios, pero en un tiempo difícil. Si usted está en un tiempo difícil, usted muchas veces, como los amigos de Job, es que tú pecaste, es que estás haciendo. Puede ser que Dios te está llevando por ahí para enseñarte a depender totalmente de Él. Es posible estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aún estar en una temporada difícil. Que lo digan los grandes hombres de Dios que pasaron por temporadas difíciles, aún obedeciendo lo que el Señor les estaba mandando que hicieran. Eso era un problema real, no había agua, no había agua. Pues es lógico. ¿Quiénes dijo que en el desierto iban a haber montones de ríos? Ellos sabían que andaban en el desierto, pero no había agua. Que el problema de hoy no impida que recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Ya ellos sabían cómo Dios había endulzado las aguas, cómo los había llevado a Elim, donde habían aquellos estanques, cómo les había hecho llover pan del cielo y carne y todo. Y ahora vuelven a desconfiar. Tenemos sed, nos trajiste aquí. Ya no es para matarnos de hambre, es para matarnos de sed. Nos estás trayendo aquí para matarnos de sed. Y lo más interesante de todo es que en esos años ninguno murió de hambre y de sed. Murieron por desobedientes e incrédulos, pero ninguno murió de hambre y de sed. La queja era contra Moisés. ¿Pero qué podía hacer Moisés? Dígame, ¿qué podía hacer Moisés? Moisés no tenía el poder para hacer salir agua ni para que lloviera. Lo que él hacía era llevar los problemas a Dios. Esa era la gran diferencia entre Moisés y el pueblo. El pueblo se quejaba y murmuraba contra Moisés. Moisés le llevaba el problema a Dios. Dios nos está hablando, no murmures, no te quejes, no hagas rabietas. Llévale el problema a Dios. Mira Dios, mira Señor, estoy pasando este problema. Tú conoces mi necesidad porque tú la conoces. Te pido que me ayudes, Señor. Ya humanamente no sé qué hacer. Dependo totalmente de ti. Y el verso 6, el Señor le dijo, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Dios le dijo, ven, vas a ir a golpear esa peña, pero yo voy a estar ahí. Ese era el gran secreto, que Dios iba a estar allí. Porque si Dios no hubiese estado en esa peña, por más de que le dé de garrotazos a esa roca, no iba a salir agua. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios habitaba en medio de ese pueblo. En medio de ellos, en medio de todas esas tienditas, había una tienda para Dios. Dios habitaba con su pueblo. Ese era el gran secreto. El Dios del cielo habitaba con ellos. Y no salió poca agua, no salió un chorrito, salieron torrentes para dar de beber a todo el pueblo y a todo el ganado. Tuvo que haber salido por montones. Estamos en una temporada de recoger frutos, hermano. Estamos en una temporada de recoger lo que hemos sembrado. Y yo abro mi boca y digo, Señor, que podamos recoger todo aquello que hayamos sembrado, que todo aquello que hemos sembrado, Señor, con amor, podamos cosechar eso, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Dios que suplió en el desierto a ese pueblo, supla para mis necesidades también y que demuestre su poder una vez más en medio de su pueblo. Señor, en el nombre de Jesús,
Estamos en tiempo de ver la mano de Dios proveyendo. Estamos en tiempo de ver a Dios haciendo llover a un pan del cielo si se necesita para sus hijos. Esto es una temporada especial, una temporada de alegría, una temporada de fiesta, una temporada donde traemos los frutos al Señor. Debemos de estar en su voluntad, eso sí, y habitar en su presencia. Este pueblo vio todo eso porque estaba en la voluntad de Dios. Iban camino a donde Dios los quería llevar y Dios habitaba con ellos. Esto no es para aquel que se salió de su voluntad y que no tiene a Dios morando en él. Esta es uno de los grandes privilegios de aquellos que tienen a Dios como el centro de sus vidas. En el Nuevo Testamento dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios les puede suplir todo lo que les haga falta? Amén. Eso dice la palabra. Estas son las promesas que hay que decir. Señor, yo lo creo, tu palabra lo dice, que mi Dios suplirá todo lo que me haga falta. Todo que me haga falta, lo que Dios sabe que yo necesito, lo que Dios sabe que está necesitando mi familia, Él lo va a suplir. Pero antes de estar felices y agradecidos por las provisiones de Dios, debemos de estar agradecidos primeramente por el más grande de sus provisiones, su propio Hijo. Si tu necesidad es espiritual en esta mañana, en esta hora, si tu necesidad es un cambio de vida, si tú necesitas salvación, si necesitas regresar al Señor, esta es la respuesta. Cristo es la respuesta a tu problema. En 1 Corintios, ya vamos terminando, 1 Corintios 10:4 dice así, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca de la cual salió agua, dice el apóstol, era como Cristo diciéndole, aquí estoy. Tienen sed en medio de esta sequedad, aquí estoy. Y hay en abundancia para usted, para su familia, para todos. Tengo en abundancia. Crean en mí, que yo les voy a dar hasta que sobreabunde. Y Juan 6:31, ya con esto, ahora sí. Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Así como Dios envió pan desde el cielo y sació su hambre en medio de aquel desierto cuando no había para dónde coger, Dios tuvo misericordia de su pueblo y les dio de comer. Si tú tienes hambre, un hambre espiritual que no ha sido saciada, Dios ya proveyó ese pan. Se llama Jesús, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para que nunca más tu espíritu tenga hambre. Y si el desierto de esta vida ha hecho que te estés muriendo de sed, ven a Cristo, porque Él tiene agua de vida eterna, para que nunca más vuelvas a tener sed. Así como suplió aquella necesidad en aquel desierto, Dios te puede dar esa agua en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria a ti, la honra, el poder, la alabanza. Señor, porque una y otra vez nos recuerdas que eres un Dios amoroso, un Dios que cuida de sus hijos, un Dios que cuida de su pueblo. Señor, así como tú supliste las necesidades de tu pueblo en aquella nada, en aquel desierto, en aquella sequedad, no tuvieron necesidad de comida, ni de agua, ni aún carne, ni aún sus pies se le hincharon, dice tu palabra, ni el vestido se les gastó, ni los zapatos se les gastaron, porque tú estabas con ellos, Señor. Señor, así bendice a tu pueblo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aquel que esté pasando necesidad, oh Dios, pedimos que supla, Señor, toda necesidad. Señor, y traemos lo que tú nos has dado y sabemos, Señor, que vamos a recoger esos frutos, Señor, de aquello que hemos sembrado. Venimos, Señor, agradecidos por tu provisión, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has cuidado, hasta aquí nos has suplido, Señor. Gracias. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque calmó esta sed, esta hambre que había en nuestro interior, que este mundo no pudo saciar. Únicamente tu Hijo, Señor. Gracias por esta vida eterna que tenemos en Él. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermano, reciba bendición.
Créale a Dios. Dios puede hacer llover pan del cielo, puede proveer de una manera que usted ni se lo imagina. Hoy, a esta hora no puede haber, dentro de 5 minutos algo puede pasar, porque Dios es así. Para Dios no hay nada imposible. Y si tienes hambre en tu espíritu y sed, Cristo es la solución. Que tengas una bendecida semana y que el Señor les siga prosperando en todos sus caminos.